Soy Pablo Jimeno Valledor, escritor especializado en la historia del automóvil nacional. He escrito más de 20 libros y te propongo acompañarme en esta serie en la que, a través de mis obras, descubriremos diversos hitos que han conformado la historia del automóvil nacional. Hablar de los Dodge es inevitablemente hablar de Eduardo Barreiros, que fue el hombre que se empeñó de alguna forma en hacerlos aquí en nuestro país, para lo cual llegó a un acuerdo con Chrysler, siendo ya él un empresario muy importante en el mundo de los camiones grandes, autocares y prácticamente todo tipo de vehículos industriales. Barreiros siempre tuvo la idea de fabricar automóviles y llegó incluso a algunos acuerdos con algunas marcas o preacuerdos o contactos con algunos grupos extranjeros, pero el Lini no estaba muy por la labor. El Lini, no olvidemos que era una entidad del Estado y que era la propietaria de SEAT, pero finalmente primero consiguió desbloquear ese boicot para los camiones y luego para los coches, llegando a un acuerdo con el grupo Chrysler. Chrysler era en aquellos momentos el tercer fabricante del mundo de automóviles y en Europa estaba presente en Inglaterra con el grupo Roots, que tenía marcas como Humber, Hillman, Singer, Symbian, y aparte de vehículos industriales también, ¿no? Y en Francia se había quedado con Simca. Y el acuerdo fue para fabricar los Dodge, que era un coche norteamericano, y para fabricar los Simca 1000 en España. No olvidemos que en aquellos tiempos apenas había importaciones de automóviles y, por tanto, si se quería vender un determinado modelo en España, había que fabricarlo aquí. El Dodge arrancó a finales del 65 con el modelo Dart. El Dart concretamente siguió hasta el 69-70. Luego se fabricó el 3700 con una línea nueva, aunque con una mecánica prácticamente idéntica a la de los primeros. Lamentablemente, las ventas del Dodge no fueron muy buenas. El año, digamos, de máximas ventas fue en el 66. Y para ser un coche rentable se debían vender entre 20 y 25 mil unidades anuales y la cifra máxima estuvo en torno a los 6.000, con lo cual arrastró un poco a Barreiros en una situación económicamente delicada. Los camiones seguían funcionando muy bien, el Simca 1000 funcionaba bien, pero ya tenía un rival importante como era el Renault 8, e incluso el 850 de SEAT de 4 puertas, y eso llevó a una situación de tesorería delicada, teniendo además un alto stock de piezas compradas en el 65-66 a las que había que dar salida, pero que estaban en el almacén y figuraban como contribuían, digamos, al pasivo de la sociedad. Y entonces hubo que hacer una ampliación de capital importante a la que suscribiendo Chrysler la mayor parte de ese capital, y los Barreiros, cuando digo los Barreiros es porque nos referimos a don Eduardo, pero también a sus hermanos, Valeriano, Graciliano y Celso, quedaron en minoría. Y a partir de ahí Barreiros decidió, ya que se le ofreció continuar de presidente honorario, era un hombre que tenía el respeto de todo el mundo, pero era un hombre muy activo y digamos que los puestos honorarios a Eduardo Barreiros no le iban demasiado bien. La verdad es que en Europa hay fábricas tan capaces y hermosas como la nuestra. Sin embargo, lo que no debe ser muy corriente es la fe y el entusiasmo con que aquí hacemos las cosas. ¿A dónde van ahora? A la división Dodge. Magnífico. A la entrada
Fíjense en el lema que preside la planta. Los Dodge a partir del 71 cambiaron de línea con unas carrocerías, la mecánica seguía siendo la misma, aprovechando los stocks de piezas que había. Cambiaron de línea y la chapa, venían de Argentina, de la filial argentina del grupo Chrysler, que fabricaba también en Argentina los Dodge. Y así siguió, eso supuso ese nuevo modelo, el 3700, dio un relativo lanzamiento de las ventas, pero también es cierto que habían ido apareciendo modelos más modernos, la economía se iba liberalizando y se podían importar también más coches. Desde Villaverde se exportaron bastantes Dodge 3700 a Europa. Y luego llegó la crisis del petróleo de finales del 73, que incidió muy fuerte en la economía desde el 74. Y a esos efectos, digamos, el Dodge era un coche de consumo relativamente alto. No tan alto como a veces se ha dicho, sobre todo en carretera, pero sí en ciudad. Y eso unido a lo que ya hemos comentado de vehículos, de modelos que venían fundamentalmente de Europa, de su mismo nivel, pero más modernos. No olvidemos que estos Dodge databan de los Plymouth Valiant de principios de los 60, pues digamos que cuando se agotó los stocks existentes, ya no hubo continuidad en este coche, en este modelo, pasando Chrysler a sustituir en gran medida al Dodge por los Chrysler 2 litros con cambio automático y los Chrysler 180, que eran coches también más adaptados a los tiempos presentes, en un formato ya europeo. Y aparte de esto se hacía el 5200, etcétera, etcétera. Ese fue el principio y el fin de la aventura de los Dodge, que arrancaron en el 65 y estuvieron en fabricación hasta también 75-76, aunque luego se tardó un año en eliminar las pocas decenas que había en stock. En cuanto a los Dodge, ya hemos dicho que fue un modelo que mecánicamente no tuvo grandes variaciones, pero el que no tuviera grandes variaciones no quiere decir que no hubiera variaciones. De hecho, el modelo del 65, el Dart del 65, fue sustituido a principios del 66 por otro con una parrilla más rectangular, con un cuadro de instrumentos distintos, es decir, era claramente diferenciable. Luego también había variaciones en los colores de una generación a otra. Había incluso una versión más lujosa, con un techo de vinilo justo en la parte posterior y que tenía cambio de 4 velocidades en el piso, mientras que los otros tenían de 3 velocidades en el volante. A estos, en el 69, hubo una variación estética importante en cuanto a la percepción, que eran los faros delanteros rectangulares. Los modelos siguieron siendo básicamente los mismos, excepto el GT, que fue un modelo con el techo de vinilo, todo el de vinilo. El techo de vinilo era muy habitual en los coches americanos de esa época y le daba una cierta elegancia, pero que además tenía unas llantas distintas, tenía frenos de disco delantero, algo que era conveniente, tenía un cuadro de instrumentos distinto y muy bonito, con un fondo de madera y con diversos relojes, asientos de cuero, en fin, era realmente un alto de gama, y además con una presentación realmente acogedora y se puede decir que hasta lujosa. Antes también había salido, a fin de relanzar las ventas, había salido un Dart básico, muy elemental, con asiento corrido, tapicería de Sky o de plástico, de Sky se decía entonces, al que se le puso el motor diésel Barreiros y estaba destinado fundamentalmente a hacer de taxi. Claro, ese vano motor previsto para un 6 cilindros grande, con el motor solo de 4 cilindros, el motor parecía ahí todo pequeñito, pero no olvidemos que eran los motores que movían a una enorme cantidad de los taxis españoles, montados fundamentalmente en los SEAT 1500. Y digo que el mayoritario con mucho entre los taxis, me refiero al diésel, porque era un motor indestructible, según hablan todos los taxistas.
se hacían cientos de miles de kilómetros sin realmente tener que levantar la tapa de culata ni hacer ninguna reparación importante. Con la línea, digamos, 69, esta de faros rectangulares, se acaban ya por fin los stocks de carrocerías y de otros elementos que llegaron en el 65-66. Y entonces se inicia un nuevo modelo, que es el 3700 GT. En el 68-69 salieron ya los Station Wagon, de los que hubo muy pocos y que es una línea muy bonita, sobre todo en su parte, digamos, 3/4 trasera, con una ventana curvada francamente elegante. Después del 3700 GT, después de los 3700, hubo también Dodge únicos o casi únicos hechos por carroceros. El más destacado de todos fue el Pedro Serra, que fue el gran carrocero español de la posguerra. En el 68 ya hizo un coupé fastback muy bonito, un modelo único, que tengo entendido que fue a parar a Bilbao, que lo compró un bilbaíno en el mismo salón del automóvil en el que estuvo expuesto, con un frontal en dos partes que recordaba de los Plymouth Barracuda. No olvidemos que Plymouth era una marca del grupo Chrysler. Luego hubo también un Dodge descapotable de 2 puertas, con la idea de hacer una pequeña serie de él, pero que quedó en ejemplar único. Era un Dodge 66 que estuvo en el Salón de Automóvil de Barcelona de 1966. Y luego, a partir del 72, Pedro Serra hizo una pequeña serie de Dodge, aunque el bastidor era original y propio, diseñado por un ingeniero que se llamaba Liprandi y que se conoce como Dodge Boulevard, de los que hasta la fecha consideramos que hubo 18, incluido el prototipo, pero que podría haber alguna leve variación al respecto, y que es un coche que en este momento gente que los tenía arrumbados y, digamos, enteros, pero no en condiciones de rodar. En este momento se están restaurando 3 o 4, según la web de Boulevard, según la web del Dodge Boulevard. Y ya, hubo versiones para coche fúnebre, para otras cosas de este tipo, que lo hacían carroceros especializados. Tampoco podemos olvidar el Dodge Lanza, una suerte de superdeportivo de calle desarrollado por Pablo Muñoz Lanza y fue presentado en el Salón de Barcelona de 1971. Esta única y exclusiva unidad todavía sigue viva y va camino de recuperar su máximo esplendor. Y ya que habíamos hablado antes del 3700 GT, nos propongo ir a ver el que tengo aquí en mi nave. Bien, vamos a ver aquí a 2 de los Dodge o Dodge principales que se hicieron en Villaverde, que fueron el Dart, que es este blanco, en su última versión de faros rectangulares y concretamente con carrocería familiar, y el 3700, que se hizo desde 1971. Las mecánicas son fundamentalmente las mismas, aunque el 3700 es algo más potente, lleva un carburador doble, frenos de disco, un eje de levas más cruzado, cosas que ya se introdujeron en el Dart GT del 69. Y estos coches tuvieron en su momento una muy buena aceptación desde el 71, los otros les costó algo arrancar. Y el problema es que se encontraron con 2 cosas, que fue la crisis del petróleo del 73, fundamentalmente del 74, y el que ya empezaban a estar algo superados, digamos que técnicamente, por otros coches más nuevos, como eran el Citroën CX, etc. En su momento, el Dodge era el alto de gama. Pensemos que salió el primer Dart en septiembre del 65. Era el alto de gama de los coches fabricados en España. Estaba en el mercado en el momento en que aún se fabricaban el Seat 600, que estaba en plena expansión en el 65, se fabricaban
el Renault 4, se empezaba a fabricar el Renault 4, se iba a fabricar también el 850, es decir, cuando llega el Dodge a España, prácticamente no tenía más competidor, entre comillas, que el Seat 1500, que era el alto de gama de la automoción española. Fue un coche adoptado también por los altos cargos de la administración y fue un sueño personal de Eduardo Barreiros, que quiso fabricar automóviles y que quiso fabricar el alto de gama de la automoción española, cosa que a la vez que también fabricaba desde el 66, desde diciembre del 65, fabricaba los Singa 1000, que era un coche de tipo medio, equivalente entonces al R8, etc. Digamos que la llegada de Barreiros supuso ir completando la gama en España, porque hasta entonces estaba el 1500, el Renault Dauphine y el Seat 600, fue ir completando un poco la gama, cosa que hizo Renault también con el R8, posterior R10, los R4, etc. Simca con los 1000, luego los 1200, pero evidentemente el Dodge era el tope de gama, y era un coche evidentemente para personas o clientes de cierta posición social. Había incluso un eslogan, porque a gente a la que le daba un poco de reparo eso de un signo de riqueza aparente, que se llamaba entonces, ¿no? A efectos de tributación. Y había gente que no se compraba en el Dodge por lo que simbolizaba, ¿no? Y hubo incluso un anuncio en el que decía: aunque usted pueda prescindir de un Dodge, su empresa no puede prescindir, refiriéndose a la imagen de empresa. En fin, esto es simplemente para demostrar que era un automóvil destinado a una clase social alta, a altos cargos de la administración, y la realidad es que era un excelente automóvil. Esas mecánicas americanas entonces, algo glotonas, no tanto quizá como se decía, salvo en ciudad, pero muy extremadamente fiables. Curiosamente, los Dodges también, que fueron, ya lo hemos dicho varias veces, un coche un coche de élite en cuanto a precio, prestaciones, etc., tuvo algunos, llamémosle, detractores, porque entonces el coche de élite, por principio, era un coche de importación. Primero porque de importación había poco, segundo porque al pagar muchos impuestos por la importación, lógicamente eran caros. Entonces llevar cualquier coche de importación, aunque fuera muy corriente, ya daba un cierto estatus. Y había gente a la que no le gustaba el Dodge, entre otras cosas porque estaba fabricado aquí, por así decir. No digo que todo el mundo pudiera tenerlo, pero siempre ha habido un cierto esnobismo, y en ese sentido el Dodge, claro, no cumplía con esos cánones de superescasez. Otra peculiaridad de este coche, otra peculiaridad nada técnica ni nada mecánica, es que en el argot de los, dodgistas o dodgeros, ahora siempre se dice Dodge 3700 GT o 3700, pero en su momento este modelo se conocía como el Carrero Blanco, porque fue el modelo en el que el entonces presidente del gobierno, Carrero Blanco, sufrió el atentado que le costó la vida. Y también señalar simplemente que hubo en las últimas versiones, una última oferta, se ofertaba también con cambio automático, cosa que en España era muy raro entonces. Es un coche muy cómodo, es amplio y sobre todo, claro, hay que ponerlo en su época. En su época era un coche fantástico. Tiene dirección asistida, 6 cilindros, y en contra de lo que se decía además, es un coche que si está con buenos amortiguadores, es un coche estable. Se decía que los americanos bailaban mucho y hombre, bailan un poco,
pero no por eso deja de tener una buena estabilidad. La verdad es que es un coche muy agradable. La dirección asistida la llevaron los 3700, los anteriores no la llevaban y la verdad es que estaba muy desmultiplicada y había que sudar un poquito para girar en aparcamiento y demás. Otra ventaja que tiene este, como casi todos los coches americanos, es que suele haber repuestos de casi todo, no de todo, pero de casi todo. Y eso facilita mucho, sobre todo con el tema de internet. Puedes encontrar recambios en Estados Unidos fundamentalmente, pero también en Canadá, en Australia o en otros sitios. Y por supuesto también en España. En España hay una firma importante dentro de nuestro ámbito minoritario de coleccionistas en que tienen efectivamente también todo tipo de recambios y en 24 horas los tienes. Es un coche que, aunque bueno, este concretamente tiene 49 años, pero no digo que tenga un tacto de moderno, pero casi. Por tacto me refiero a prestaciones, a suavidad, comodidad, etc. La verdad es que esos coches se usan poco y deberían usarse más, porque a veces luego cuando los vas a usar tiene un freno que frena menos, que necesita kilómetros, un termostato que a veces se agarrota un poco. Es necesario hacerlo rodar.